Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión crucial que cierra nuestra primera unidad. Hasta ahora hemos dedicado nuestro tiempo a mirar hacia afuera, hacia la amenaza. Hemos hablado del volcán que ruge, del suelo que tiembla y de los ríos que se desbordan. Pero hoy necesito que giren la mirada 180 grados. Hoy vamos a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras instituciones y a la fragilidad de los sistemas donde trabajamos, porque si algo nos enseñó el terremoto de Pedernales en 2016, es que el desastre no ocurre solo porque la tierra se mueva fuerte, el desastre ocurre porque nuestras estructuras y nuestra organización son débiles. Hoy vamos a diseccionar el concepto de vulnerabilidad en salud y vamos a aprender cómo transformar esa fragilidad en resiliencia. Históricamente, la atención de emergencias en Ecuador se centraba obsesivamente en la amenaza, en el evento físico. Sin embargo, la evidencia científica y las lecciones dolorosas del pasado nos demostraron que el colapso de los sistemas de salud no se debe únicamente a la magnitud del evento, sino a la fragilidad intrínseca de los establecimientos y del tejido social que los rodea. Esta fragilidad es lo que técnicamente definimos como vulnerabilidad. Para ustedes, como futuros tecnólogos en emergencias médicas, comprender esto es vital porque ningún paramédico opera en el vacío. Ustedes son parte de una red interdependiente. Piénsenlo así. Pueden ser los mejores reanimando a un paciente en la ambulancia, pero si al llegar al hospital de referencia este se ha derrumbado por una falla estructural, o si el guardia no les abre la puerta por falta de protocolos, o si no hay luz porque el generador falló, su destreza clínica pierde toda efectividad. La Organización Panamericana de la Salud y nuestro Ministerio de Salud Pública han adoptado un enfoque sistémico. Ya no vemos al hospital como una isla, sino como un sistema abierto y dinámico expuesto a presiones. Y Ecuador, nuestro laboratorio natural, presenta un escenario de vulnerabilidad compuesta que es único en la región. Vivimos una realidad multidimensional. Primero, tenemos una vulnerabilidad sísmica heredada, pues gran parte de nuestra infraestructura hospitalaria es antigua y fue construida antes de la norma ecuatoriana de la construcción de 2015, lo que la hace propensa a daños severos. Segundo, enfrentamos una vulnerabilidad social crítica marcada por la violencia. La irrupción del crimen organizado ha creado una inseguridad operativa donde las ambulancias ya no son respetadas y son blanco de extorsiones o vacunas, obligándonos a usar el código plata. Y tercero, una vulnerabilidad ecológica donde la crisis climática nos trae sequías que cortan la luz de los hospitales o lluvias que traen epidemias de dengue. Vamos a desglosar técnicamente esta vulnerabilidad y para hacerlo didáctico, quiero que imaginen al hospital o a su base operativa como si fuera un cuerpo humano. Empecemos por los huesos, el esqueleto. A esto le llamamos vulnerabilidad física estructural. Se refiere a la susceptibilidad de los elementos que soportan el peso y la estabilidad del edificio, como las columnas, las vigas, los cimientos y las losas. Si estos fallan, el edificio colapsa y mata a sus ocupantes, generando lo que llamamos un código 100 o pérdida total de capacidad operativa. En Ecuador tenemos patologías constructivas comunes que deben aprender a identificar a simple vista. Una muy peligrosa es la columna corta. Esto sucede cuando se construyen paredes con ventanas altas que atrapan a la columna, impidiendo que se mueva libremente durante un sismo y provocando que se corte o cizalle, como si le dieran un machetazo. Otra es el piso blando, típico de edificios donde la planta baja es puro estacionamiento o lobby abierto sin paredes rígidas, lo que hace que el edificio se arrodille en un terremoto. También está el problema del golpeteo, cuando dos edificios están muy juntos sin una junta sísmica adecuada y chocan entre sí. Recordarán el caso del Hospital Napoleón Dávila de Chone en 2016. Ese es un triste ejemplo de cómo la vulnerabilidad estructural nos deja sin servicio cuando más lo necesitamos. Pero un cuerpo no es solo huesos, tiene órganos, piel y sistemas que lo hacen funcionar. Aquí entramos en la vulnerabilidad física no estructural.
Esto es fascinante porque, aunque las columnas aguanten, si se cae todo lo de adentro, el hospital tampoco sirve. Definimos esto como la susceptibilidad de los elementos que no soportan peso pero que son esenciales, como las líneas vitales de agua, luz y oxígeno, o elementos arquitectónicos como ventanas y cielos rasos. Según la OPS, entre el 80 y el 90% del valor económico de un hospital está en estos componentes, no en las paredes. Imaginen un sismo moderado. El edificio no se cae, pero el tomógrafo se vuelca. Las tuberías de agua se rompen inundando la emergencia y los tanques de oxígeno se caen rompiendo las válvulas. El resultado es un hospital intacto por fuera, pero muerto por dentro. Ustedes deben verificar cosas tan simples como que las estanterías de la farmacia estén ancladas a la pared o que las lámparas cielíticas del quirófano tengan doble seguridad. Ahora, ¿de qué sirve un cuerpo sano si el cerebro no sabe qué hacer? Esa es la vulnerabilidad funcional. Es el software de la institución. Se refiere al nivel de preparación y organización técnico-administrativa. Aquí evaluamos si existe un plan de emergencia y desastres, pero no uno que esté llenando de polvo en una carpeta para cumplir con la acreditación, sino uno que se conozca y se practique. Evaluamos si el Comité de Operaciones de Emergencia Hospitalario, el COE-H, funciona en la realidad o es solo una lista de nombres. Una parte crítica de la funcionalidad es el concepto de surge capacity o capacidad de expansión, es decir, tiene su unidad la capacidad de transformarse y atender al doble de pacientes en una hora. También incluye la capacitación de todo el personal, y cuando digo todo, me refiero a incluir al guardia de seguridad, a la señora de la limpieza y al personal de cocina en los protocolos, porque en un desastre todos son primera respuesta. Ligado a esto, tenemos la vulnerabilidad organizativa y administrativa. Esta tiene que ver con la cadena de mando y la gobernanza. Pregunta clave: ¿está claro quién toma las decisiones si el director del hospital está de vacaciones o herido? Si la respuesta es no sé, tienen una vulnerabilidad enorme. También implica la gestión del talento humano, cómo llamamos al personal que está franco o de descanso, cómo manejamos los turnos extendidos para que no se agoten y cómo les damos soporte emocional para prevenir el estrés postraumático. Y no olviden la logística, la autonomía. ¿Cuántos días puede operar su hospital sin que llegue ningún camión de afuera? Si solo tienen oxígeno y comida para un día, son extremadamente vulnerables. Salgamos ahora de las paredes del hospital y miremos el barrio. Hablemos de la vulnerabilidad social. El hospital no es una burbuja. Los factores del entorno demográfico afectan su capacidad. Debemos analizar el perfil epidemiológico de la gente, sus niveles de pobreza y hacinamiento. Pero hoy en día el factor más crítico en Ecuador es la violencia e inseguridad. La presencia de grupos de delincuencia organizada amenaza la misión médica. Si el hospital está en una zona roja controlada por bandas, eso es una vulnerabilidad social que puede paralizar la atención por miedo o bloqueos. También debemos considerar la interculturalidad. Si no podemos comunicarnos con la comunidad por barreras de idioma o culturales, no podremos gestionar el riesgo efectivamente. Y finalmente, en este enfoque integral tenemos la vulnerabilidad ecológica y ambiental. Esta funciona en doble vía. Por un lado, cómo el clima golpea al hospital, si está en zona inundable o si las olas de calor saturan el aire acondicionado. Pero por otro lado, y esto es ética pura, cómo el hospital impacta al ambiente. Un hospital que tira sus desechos biopeligrosos al río o que consume energía de forma desmedida está contaminando su propio entorno y aumentando la vulnerabilidad sanitaria de la comunidad a la que juró proteger. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos con todo este análisis? El objetivo es pasar del concepto de hospital seguro, que es aquel que permanece accesible y funcionando a su máxima capacidad inmediatamente después de un desastre, hacia un concepto más moderno, el establecimiento de salud resiliente o Smart Hospital. Queremos hospitales que no solo sean seguros estructuralmente, sino que también sean verdes y sostenibles, reduciendo su huella de carbono, y que sean inclusivos. Un hospital resiliente se adapta, absorbe el golpe y se recupera rápido.
Para aterrizar todo esto a su práctica diaria, quiero compartirles procedimientos paso a paso para una evaluación rápida de vulnerabilidad no estructural que pueden hacer mañana mismo en su base. Tomen esto como una lista de verificación mental. Primero, miren los elementos arquitectónicos. Los vidrios tienen láminas de seguridad antiastillas. Si explotan en un sismo, ¿van a cortar a los pacientes? Los cielos rasos tienen manchas de humedad que indiquen que se pueden desprender. Las rutas de evacuación están libres o las usamos de bodega para cajas y camillas viejas. Luego, revisen las líneas vitales. El generador eléctrico se prueba semanalmente con carga, tiene combustible para 72 horas. El agua potable tienen reserva para 3 días de autonomía. Y algo crítico en nuestra profesión, los gases medicinales. Los cilindros grandes de oxígeno son misiles en potencia. Deben estar encadenados a la pared y, ojo, con doble cadena, arriba y abajo, para que no se vuelquen y rompan la válvula. Finalmente, revisen el equipamiento. ¿Los monitores y desfibriladores están asegurados a las mesas o tienen velcros industriales? ¿Los carros de paro tienen los frenos puestos? Cualquier no en esta lista es una orden de trabajo inmediata. Para su evaluación práctica de esta unidad utilizarán una matriz simplificada de vulnerabilidad operativa. Quiero que desarrollen una observación crítica. No se queden con lo evidente. Si van a evaluar una base, miren la ubicación. ¿Está lejos de laderas inestables? Miren el acceso. ¿Tiene una sola entrada estrecha que se puede bloquear fácilmente? Miren la seguridad perimetral. ¿Hay cerramiento alto y cámaras para el código plata? Su trabajo será identificar la vulnerabilidad, clasificarla correctamente, decir esto es vulnerabilidad funcional o esto es no estructural y, lo más importante, proponer una solución viable y barata como reubicar una estantería o poner cinta antideslizante. Para cerrar, quiero corregir algunos errores conceptuales que veo frecuentemente en los novatos. El primero es confundir lo estructural con lo no estructural. Recuerden la analogía. Estructural son los huesos. Si se rompen, caes. No estructural son los órganos. Si fallan, te desangras o dejas de funcionar. El segundo error es creer que el hospital es una isla técnica aislada del barrio. Ignorar la vulnerabilidad social es fatal. Si el barrio es pobre o violento, el hospital sufrirá esas presiones. Y el tercer error es subestimar el costo de lo no estructural. A veces pensamos que lo caro es el edificio, pero el equipamiento médico suele costar mucho más que la obra gris. Y por último, nunca vean el plan de emergencia como un simple documento para cumplir. Un plan en papel no salva vidas, solo la práctica lo hace. Estudiantes, el propósito final de estudiar estos componentes es transformar su perfil profesional. Dejan de ser simples reaccionadores ante la emergencia para convertirse en gestores de la resiliencia. El profesional que egresa de esta aula no solo sabrá atender un paro cardíaco, sino que tendrá la visión estratégica para asegurar que el techo no se le caiga encima mientras lo hace. Serán capaces de asesorar a sus jefes sobre cómo blindar las operaciones ante el caos. Esa es la diferencia entre un técnico y un verdadero profesional de la gestión de riesgos. Muchas gracias por su atención en esta primera unidad. Nos vemos en la próxima para seguir construyendo seguridad.